carga tú la cruz. Imagina por un momento que la historia de la Semana Santa no es solo un relato del pasado, sino un escenario vivo, donde cada personaje, cada decisión, cada momento es un espejo de dilemas humanos que aún resuenan hoy. Hoy vamos a sumergirnos no solo en la pasión de Cristo, sino en los secretos, las traiciones y las decisiones que cambiaron la historia. En esta hora no solo vamos a recordar, vamos a cuestionar, a sentir el peso de cada lección. Así que quédate conmigo, porque lo que descubrirás aquí podría cambiar tu forma de ver la fe, el poder y la redención. Comencemos en el Getsemaní, donde cada gota de sudor de Jesús es una pregunta que resuena en nuestras vidas. Nos encontramos entonces en el jardín de Getsemaní, donde Jesús se aparta, solo, para orar. La noche es densa, el peso del destino recae sobre sus hombros. En ese instante no solo es un hombre enfrentando la muerte, sino el símbolo de una lucha interna que trasciende los siglos. ¿Qué significa realmente aceptar el sacrificio? ¿Qué dudas, qué temores nos revela las palabras de Jesús cuando dice, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz? Cada palabra, cada pausa es una invitación a cuestionar nuestras propias decisiones. Y en este recorrido exploraremos no solo la traición de Judas, sino las dudas de Pilato, las intrigas del Sanedrín. Veremos cómo las decisiones, pequeñas o grandes, tienen el poder de transformar el curso de la historia, y cómo hoy en nuestra vida podemos encontrar un reflejo de esa misma lucha. Así que acompáñame, porque cada momento, cada pausa, será una invitación a redescubrir el sentido más profundo de la Pascua. Y ahora nos adentramos en la figura de Judas, ese personaje envuelto en sombras. ¿Cómo es posible que alguien tan cercano a Jesús, que compartió cada milagro, cada enseñanza, terminara traicionándolo? La traición de Judas no es solo una historia antigua, es una advertencia que resuena hoy en nuestros corazones. ¿Cuántas veces por avaricia, por comodidad, hemos dejado pasar la oportunidad de seguir a Jesús con integridad? A medida que avanzamos veremos cómo Caifás, el sumo sacerdote, se convierte en un símbolo del poder religioso corrompido, un hombre que ve en Jesús una amenaza a su posición. La envidia de Caifás es una chispa que prende la traición, que incita al Sanedrín a tramar su condena. ¿Pero qué significa para nosotros hoy? ¿No nos enfrentamos acaso a los mismos dilemas entre poder y verdad, entre comodidad y compromiso? Al seguir esta historia, veremos que cada paso de Jesús es una invitación a no huir, a no lavarnos las manos como Pilato, a no ignorar las señales que resuenan en nuestra conciencia. Y así, paso a paso, veremos cómo esta historia ancestral sigue siendo un espejo, un llamado a la valentía, a la transformación y a la fe. No te vayas, porque cada paso nos acerca más al corazón de la Pascua. Judas, entonces, se convierte en un símbolo de traición, pero no solo por su acto, sino por la progresión interna que lo lleva a ese punto. Cada paso de su historia es una advertencia sobre cómo la avaricia, la búsqueda de control o la ambición personal pueden desplazar el propósito de una vida. La noche en Getsemaní, cuando Jesús reza, es un punto clave. Es la lucha entre la obediencia y la huida, entre la entrega y la traición. Caifás, por su parte, representa el cinismo de un poder religioso que, en su afán de mantener privilegios, sacrifica al inocente. Pilato, en cambio, es la encarnación del pragmatismo que se desmorona. Sabe que Jesús no es un peligro, pero prefiere ceder ante las presiones del sistema. Así, cada uno de estos actores, en su acción o inacción, nos confronta con nuestra propia responsabilidad. En la Pascua lo que contemplamos no es solo un final, es un comienzo, un llamado a revisar nuestras propias decisiones, a no ser meros observadores, sino protagonistas en la historia que sigue. Porque al final, la cruz no solo es un símbolo de muerte, sino de una posibilidad de transformación radical. Y es esa transformación la que hoy, aquí, nos invita a seguir adelante, con fe y con decisión. Y ahora nos detenemos en las palabras de Jesús frente a Pilato. Cuando dice que su reino no es de este mundo, nos confronta con una idea revolucionaria. Una autoridad que no se impone por la fuerza, sino que se siembra en la verdad. Pilato, desconcertado, sigue buscando respuestas en categorías mundanas, pero no comprende que la verdad no es una teoría, es una persona. Y aquí está la clave: el juicio de Pilato es el juicio de todos nosotros cuando enfrentamos la verdad. Nos acomodamos a lo cómodo, a lo que nos protege, o abrazamos la libertad de un reino que no se ve, pero se vive. Jesús en su silencio es un faro que ilumina la cobardía de Pilato. Y mientras la madrugada avanza, vemos cómo cada decisión nos lleva al borde del abismo. La multitud, la condena, la pasión. Cada paso de esta Semana Santa es un recordatorio de que nosotros también decidimos, en cada momento, si seguimos la corriente o si nos atrevemos a caminar junto a Jesús, hacia una redención que nos desafía y nos transforma. Nos adentramos ahora en la figura de Simón de Cirene. Él no buscaba ser protagonista, no deseaba estar allí, pero fue obligado a cargar la cruz de Jesús. Y en ese gesto involuntario vemos nuestra propia vulnerabilidad. ¿Cuántas veces la vida nos impone una cruz que no elegimos, pero que termina siendo un camino de fe? Simón, desde su anonimato, nos recuerda que no siempre somos héroes elegidos, pero sí portadores de un peso que, en las manos de Dios, puede transformarse en un acto redentor. Y junto a María, la Madre del Señor, vemos otro contraste, ella firme, contemplando el dolor. Sus palabras son un eco del hágase en mí. Es la fe activa en medio del sufrimiento. En esta dinámica, cada personaje nos interpela.
Judas nos advierte sobre el desvío, Caifás sobre la hipocresía, Pilato sobre la indecisión, y Simón y María nos invitan a abrazar la cruz, aún sin entenderla. Así cada paso de la narrativa nos recuerda que la Pascua es un escenario donde se cruza lo humano y lo divino, donde la traición se transforma en redención, donde la cobardía es desafiada por un acto de amor. Y ese es el camino que recorremos, paso a paso, hasta llegar al monte, donde la luz de la resurrección comienza a asomarse en el horizonte. Continuamos entonces sumergiéndonos en las palabras de Jesús en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En ese instante la justicia y la gracia se entrelazan. Jesús no solo sufre, sino que extiende un perdón que atraviesa las generaciones. Y mientras lo clavan, mientras su cuerpo se debilita, la creación entera parece contener la respiración. Los cielos se oscurecen, la tierra tiembla. En ese momento la muerte no es el final, es la antesala de un nuevo comienzo. Y así, mientras las mujeres observan, mientras los discípulos se dispersan, es en esa aparente derrota donde germina la esperanza. La Pascua entonces no es solo un recuerdo, es un llamado a mirar más allá del dolor. Es una invitación a creer que incluso en la muerte hay un poder redentor que cambia todo. Así cada palabra de Jesús, cada gesto, es una brújula que nos invita a una vida transformada, donde la cruz es el lugar de encuentro entre nuestra fragilidad y la gracia de Dios. Y así, cuando el silencio envuelve el Calvario, aparece la primera luz del domingo. La resurrección no es un mero acontecimiento histórico, es una ruptura de las leyes de la muerte. María Magdalena, al llegar al sepulcro, se enfrenta a la incertidumbre. La piedra ha sido removida. Y ahí, en ese instante, el llanto se convierte en asombro. Jesús vive, y esa es la gran revolución. La Pascua entonces es un llamado a levantarnos con Él, a entender que cada día es una nueva oportunidad. Cuando el apóstol Pablo dice que si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, es porque la resurrección es el pivote de todo. Cada paso que damos en nuestra vida se puede sostener en esa esperanza, en ese amanecer, porque la cruz no fue un final, sino el umbral hacia una vida sin cadenas. Y nosotros, como ellos, somos testigos de que tras la noche siempre llega la luz. Mientras el sol comienza a despuntar en el horizonte, comprendemos que la resurrección es la invitación a un nuevo comienzo. Los discípulos desconcertados no lo reconocen al principio, su esperanza se tambalea. Pero esa esperanza no es un mero sentimiento, es una certeza. La vida ha vencido a la muerte. Y al ver a Jesús caminar junto a ellos, comprenden que el amor no se ha quebrado, sino que ha sido reforzado. Por eso en esta Pascua no solo celebramos un evento del pasado, sino una realidad que transforma el presente. Es el momento de preguntarnos, ¿cómo responderemos a esta nueva vida? ¿La dejaremos en un rincón o la haremos carne en nuestras decisiones? La Pascua es ese llamado urgente a no quedar estancados, a salir del sepulcro de nuestros miedos y a caminar en una libertad que tiene rostro, nombre y propósito. El rostro del resucitado, que nos llama a ser parte de su nueva creación. Y así, a medida que las primeras luces del amanecer se filtran, la resurrección cambia todo. Los discípulos se reúnen, llenos de miedo y asombro, y es María quien al escucharlo llamar su nombre reconoce al Maestro. Esa voz resucitada es la misma que nos busca hoy, que nos llama por nuestro nombre, que nos dice ve y cuéntales. Y así el mensaje de la Pascua es un mensaje de movimiento. No podemos quedarnos en la piedra del sepulcro, no podemos congelarnos en la tragedia. La resurrección nos impulsa a ser testigos de una transformación que rompe cadenas, que abre puertas, que da sentido. Y es en esa certeza, en esa fe renovada, donde cada uno de nosotros, como aquellos primeros testigos, recibe la misión de proclamar que en Jesús la muerte ha sido vencida y la vida es posible, ahora y siempre. Y al cerrar esta travesía, nos damos cuenta de que la Pascua no es solo un hecho del pasado, sino un camino que se renueva en cada uno de nosotros. Cada vez que nos encontramos con nuestra propia cruz, podemos recordar que tras el sacrificio siempre hay una posibilidad de renacer. Y así al salir de este espacio, te invito a no dejar que la rutina apague esta llama, que cada paso que des, cada decisión que tomes, sea un eco de esa resurrección. Porque la vida que celebramos en Pascua es una vida que se comparte, que se entrega, que se renueva en amor. Y desde ese amor seguiremos caminando, sabiendo que junto a Cristo resucitado, siempre hay un mañana lleno de esperanza. Y cuando miramos hacia adelante, entendemos que cada paso de fe es un eco de aquella mañana de resurrección. No se trata solo de un recuerdo, sino de una fuerza que nos impulsa a vivir con propósito. Así, al mirar a nuestro alrededor, vemos que como los primeros discípulos, también nosotros estamos llamados a ser testigos vivos de esa esperanza. En nuestras rutinas, en nuestras decisiones, en nuestros actos de servicio, la resurrección se hace carne, porque el llamado de la Pascua es a no quedarnos estáticos, sino a hacer luz en un mundo que aún necesita esa esperanza. Que cada día, entonces, seamos parte de esa historia, caminando con fe, con valentía, sabiendo que, como aquel amanecer, cada vida puede renovarse en Cristo. Y en esa renovación encontramos una libertad que trasciende las circunstancias. La cruz que parecía el final se transforma en un puente hacia la vida, y cada vez que enfrentamos un momento de oscuridad, recordamos que como Jesús, también nosotros somos llamados a resucitar en nuevos comienzos. Es un proceso diario. Dejar que el miedo se transforme en valentía, que la tristeza se convierta en esperanza. Y en esa dinámica, cada acto de amor, cada gesto de perdón, es una pequeña resurrección. Así la Pascua se convierte en un ritmo en nuestra vida.
Un ciclo que nos invita a no rendirnos, a esperar, a confiar. Porque al final, la resurrección no solo cambia la historia, cambia nuestro presente y nos abre paso a paso al futuro que Dios ya ha preparado para cada uno de nosotros. Y en ese futuro que se abre, cada uno de nosotros es convocado a ser un testigo fiel, no solo con palabras, sino con acciones. Cada día es una nueva oportunidad para dar un paso de fe, para hacer luz en las pequeñas cosas, para transformar la rutina en un altar de gratitud. Porque la resurrección nos dice que la vida no se reduce a lo que vemos, sino a lo que creemos. Y si creemos en el poder de Cristo resucitado, entonces vivimos con la certeza de que aunque haya adversidad, siempre hay redención. Y así desde esta hora hasta cada día que sigue, caminamos sabiendo que la promesa no es solo para el mañana, es para hoy, aquí, en cada acto, en cada paso, en cada respiración, porque la vida en Cristo es un camino de esperanza que nunca se agota. Cerramos, entonces, con la certeza de que la resurrección no es solo un evento histórico, sino un ancla en nuestra esperanza diaria. Que al salir de aquí recordemos que cada momento es una invitación a resucitar con Cristo, a vivir con fe, a ser portadores de esa luz que nunca se apaga. Que la historia no quede en el pasado, sino que sea una guía constante hacia una vida transformada. Y en esa confianza demos cada paso, sabiendo que en Él siempre hay un mañana.